Modelo Vista Controlador o también conocido con las siglas MVC. Es una manera en la cual nosotros podemos dividir nuestro proyecto de desarrollo en diferentes capas y cada capa cumple un propósito determinado. En este video vamos a crear un proyecto en .NET Framework, el cual se conectará a una base de datos de SQL Server y todo utilizando el lenguaje de programación de C Sharp junto con esta estructura de MVC. La idea es que sea un proyecto lo más sencillo posible para que usted pueda comprender cómo se crea un proyecto de esta categoría y cómo es que interactúa directamente con una base de datos. Sin más, empecemos un nuevo video de Coding Graph. Para lograr nuestro objetivo, vamos a trabajar en una base de datos de SQL Server. Aquí yo tengo un ejemplo de una base de datos de un supermercado, con dos tablas, producto y categoría. Producto se relaciona con la tabla categoría, de tal forma en que cada uno de los registros, es decir, un producto cualquiera, tenga una columna que haga referencia a la llave primaria de la tabla categoría. Para hacerlo más sencillo, en productos, si yo selecciono los registros que existen en este momento, encontraré que tengo jabón, categoría 2, y laptop, categoría 3. Si yo voy a la tabla categoría y selecciono los registros, veo que hay una categoría 1 que hace referencia a comida, categoría 2 a limpieza, por eso el jabón tenía un número 2, y la categoría 3 electrónica, y por eso la laptop tenía esta categoría. Vamos a crear un proyecto en Visual Studio Community para que se conecte a esta base de datos, pero que todo siga la forma de trabajar de MVC. Entonces, aquí en Visual Studio, vamos a crear un nuevo proyecto. Y este proyecto, ustedes aquí van a buscar el del tipo ASP.NET Web Application.NET Framework. Y por favor, revisen bien que el proyecto que estén escogiendo, la categoría, sea para C Sharp y no Visual Basic. A veces sucede ese error, entonces para que lo tengan muy en cuenta. Vamos entonces a seleccionar este tipo de proyecto. Si no aparece aquí es porque tal vez sea la primera vez que vayan a crear un proyecto de esta categoría. Siguiente, pongamos un nombre. Coloquémosle sistema. Y todo lo demás lo dejo por defecto. La siguiente ventana es donde debemos tener cuidado. De todos los tipos de categoría Web Application, vamos a seleccionar la que dice MVC, Modelo Vista Controlador. Si usted está creando a partir de aquí un proyecto de prueba, entonces no hay problema y puede seguir los siguientes pasos. Si usted está tomando esto como la base para un proyecto académico de final de curso o bien para un prototipo para un cliente y desea agregarle autenticación, recomiendo que aquí, en esta parte, cambie No Authentication o sin autenticación y escoja la que usted desee para que no tenga que recrear el proyecto más adelante. Igual, usted va a encontrar próximamente en nuestro canal lo que sería un video sobre cómo trabajar la autenticación en .NET Framework. Volviendo aquí, en Modelo Vista Controlador, vamos a hacer un proyecto que sigue esta estructura. Visual Studio se va a encargar de desarrollar la forma o lo que sería la arquitectura básica de este proyecto. Vamos a dar clic en Crear y esperemos a que el Visual Studio termine de desarrollar, crear el proyecto base. Mientras tanto, les explico que la base de datos que nos vamos a conectar, que es de SQL Server, es local. Sin embargo, este proyecto también funciona para bases de datos remotas, tomando en consideración que su servidor remoto debe permitir estas conexiones para que no tenga problema. Bien, les explico. Esta es mi Visual Studio Community y al lado derecho vamos a encontrar en el árbol de la solución del sistema las carpetas y estructuras básicas de un proyecto en VC. A diferencia de un proyecto elaborado totalmente desde cero, aquí lo que se crean son tres carpetas en particular. La primera es la de modelos, la segunda, controladores,
Y la tercera, vistas. Si yo ejecuto el proyecto tal y como está en este momento, vamos a notar que es muy parecido a los proyectos web cuando trabajamos con web forms. Vamos a ver, eso sí, una serie de diferencias, las cuales nos van a ayudar bastante a comprender cómo es que realmente funciona en VC. Aquí vemos nuestra página, Home, About, Contact. Son tres páginas que vienen por defecto. Estas páginas las vamos a encontrar en vistas. Como les indicaba hace un momento, la parte de vistas es todo lo que tiene que ver con interfaz gráfica de usuario. Entonces, en esta subcarpeta encontraremos que hay una subcarpeta llamada Home y dentro hay tres archivos con la extensión CS HTML. Entonces, estos tres archivos son los tres menús o las tres páginas que vimos hace un instante: el About, el Contact y el Index. Lo que vamos a notar, por ejemplo, en Index es lo siguiente. Aquí hay puro HTML. Vamos a reconocer diferentes etiquetas como los dividers, los párrafos, los encabezados de tipo H1, etc. Pero al principio encontraremos que hay un arroba y un par de llaves. Y dentro encontraremos código. Esto de aquí se llama Razor. Y el Razor es una manera en la cual nosotros podemos incrustar código de C# dentro de HTML, siempre utilizando al principio el símbolo del arroba. Ese es el motivo por el cual nosotros vamos a ver que la extensión de estos archivos es CSHTML, C# HTML. Ahora, cada vista tiene que estar enlazada a un controlador, porque si yo doy clic a algo, se tiene que ejecutar una acción. ¿Dónde están esas acciones? Esas acciones están en el controlador. Mucha atención a esto. Vemos que la subcarpeta se llama Home y ahí está tres pantallas. En controladores hay Home Controller. Este es el archivo que va a manejar las acciones que usted ejecute en las vistas de la categoría Home. Nosotros ahorita que nos conectemos a la base de datos tendremos en las vistas una categoría para la tabla producto y otras vistas para la tabla categoría. Y así para las demás tablas si usted tuviera más en su diseño relacional. En el controlador vamos a tener esos métodos llamados aquí Action Result que van a ejecutar una acción específica. Por ahora, ejemplo, este se llama Public Action Result Index y lo que hace es enviarnos a la pantalla o a lo que sería la vista, la página llamada Index. El Action Result About nos envía al acerca de y el Public Action Result Contact nos envía a la página de contacto. Son Action Results muy sencillos. Lo que vemos es un texto y a dónde nos va a retornar, que en este caso es una vista. Pero vamos a crear los Action Results para agregar un nuevo producto, actualizarlo, seleccionar todos los que hay en la base de datos o eliminar uno en particular. Este proceso van a ver que es muy sencillo, pero lo más importante es que ustedes entiendan el porqué de las cosas. En las vistas, entonces, como les mencionaba, está esto. Cuando yo creé lo que sería las vistas para producto, van a notar que aquí va a aparecer una carpeta llamada productos y así con las demás tablas. Entonces, ya tenemos vistas, tenemos los controladores, pero aquí en modelos no hay nada, porque yo no he creado ninguna clase de C# ni atributos como tal para trabajar. Aquí en modelos usted puede desarrollar sus propias clases, que no necesariamente tengan que ver con una base de datos. Pueden ser sus propias clases para crear objetos de C# para una función en particular. Pero como vamos a conectarnos a una base de datos, van a notar que el MVC va a necesitar de algo llamado un ORM o un mapeador de objetos relacionales. Básicamente lo que hace este ORM es conectarse a la base de datos, tomar las tablas y crear clases que se llamen exactamente igual a esa tabla,
y los atributos de dichas clases se van a llamar exactamente igual a las columnas de esas tablas. Y cuando digo exactamente igual es con todo y mayúsculas minúsculas, para que también lo tengan muy en cuenta. Entonces ahora vamos a empezar con nuestro proceso de instalación de Entity Framework. Para instalar el Entity Framework, lo que haremos es ir al menú de Tools o Herramientas. Luego vamos al submenú de NuGet Package Manager o Administrador de paquetes NuGet. Y en la segunda opción encontraremos Manage NuGet Packages for Solution o Administrar paquetes NuGet para la solución. Esto nos va a abrir una ventana en donde nosotros vamos a buscar Entity Framework y descargarlo para el proyecto. Aquí en Browse o navegar, buscar, escribimos Entity Framework y de todas las opciones que van a aparecer en pantalla, vamos a seleccionar la que diga aquí abajo Entity Framework. Sin .core, Design, Analyzers, nada de eso. Así, Entity Framework. La versión es la 6.4.4. Si hay una más reciente, ustedes instalan esa. Pero es la que está apareciendo en este momento de la grabación del video y es la que vamos a instalar. Vamos a marcar que se instale en nuestro proyecto que se llama Sistema. Clic en Instalar. Ahorita va a aparecer esta ventana donde haremos OK. Aceptamos los términos y condiciones y empieza el proceso. Realmente es rápido porque si lo ven aquí, en el output ya ha terminado. Es algo muy sencillo. Listo, ya lo hemos instalado. El Entity Framework, el ORM, va a servirnos entonces para conectarnos a la base de datos y crear nuestro modelo dentro de este proyecto. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, veámoslo de la siguiente forma. Vamos a buscar sistema, justo debajo de la solución. Clic derecho, agregar o add, new item o nuevo ítem. Y como vamos a conectarnos a una base de datos, debemos buscar la categoría de ítems llamada data o datos, que está justo al lado izquierdo. Aquí vamos a seleccionar Ado.NET Entity Data Model. Esto lo que nos va a servir es para crear el modelo de conexión a la base de datos de SQL Server. ¿Cómo le vamos a llamar al modelo? Modelo supermercado, porque yo sé que la base de datos es de un supermercado. Agregar. Y mucha atención. Aparecen 4 opciones. De estas 4, vamos a seleccionar la primera que dice Entity Framework Designer desde una base de datos, es decir, diseñador desde la base de datos que ya tenemos lista. Vamos a dar clic en siguiente y ahora dice, ¿qué tipo de conexión o cuál conexión de datos debemos utilizar? Si usted ya tiene una precargada, va a aparecer aquí, pero si está vacío, vamos a crear una nueva conexión. Aquí es donde viene el detalle que hablaba hace unos momentos. Si la base de datos es local y usted utiliza lo que sería Windows Authentication para ingresar a SQL Server, es decir, aquí cuando nosotros nos desconectamos y volvemos a entrar, esto de aquí está usando Windows Authentication. Pero si usted se va a conectar a un servidor remoto, entonces debe cambiar aquí a SQL Server Authentication. Eso depende si usted necesita usuario y contraseña para ingresar a la base de datos. Básicamente, eso es lo que yo quiero decir. Ahora, el problema viene aquí. Si yo doy clic a esto, debería cargarme el nombre de mi servidor, es decir, el que aparece aquí. Pero si ustedes dan clic y esperan un momento que carguen los servidores y no pasa nada, no carga ningún servidor, les voy a enseñar, por así decirlo, un truco. El truco consiste en escribir dentro de server name, que es un campo de lista desplegable, un punto. Si ustedes escriben un punto y van hacia abajo donde dice seleccione o ingrese el nombre de la base de datos, van a cargar sus bases de datos en el entorno local.
Si fuera remoto, ustedes aquí lo que hacen es escribir el nombre del servidor remoto, la dirección. Entonces, punto, seleccionamos, supermercado, es el nombre de la base de datos, y vamos a probar la conexión. Y dice que la conexión ha sido exitosa. Entonces, damos clic en OK, otra vez OK, y aquí se va a autogenerar el string de conexión. Esa cadena tiene la información necesaria para yo conectarme a la base de datos. Dice que la entidad se llama supermercado entities y vamos a ir a siguiente. ¿Qué va a suceder? Sea remoto o local, aquí van a cargarse las tablas, vistas y procedimientos almacenados que usted tenga en su base de datos de SQL Server. Como yo solo tengo tablas, al expandir aquí, voy a seleccionar las tablas que necesito. Recomiendo que sean todas las de su modelo relacional. Si usted tuviera procedimientos almacenados, aquí aparecerían y usted también los puede cargar dentro del ORM. Entonces, solo voy a traer las tablas por ahora. Categoría y producto. Finalicemos. Mucha atención. Aquí lo que va a crearse en esta zona es un archivo donde va a estar nuestro modelo. Lo que les mencionaba también hace unos minutos es que en modelo van a ir las clases de C Sharp, pero como usamos Entity Framework, este se va a encargar de crear aquí el archivo modelo supermercado, no lo va a colocar dentro de la subcarpeta, pero igual funciona. Y aquí si ustedes lo abren, van a encontrar diferentes elementos. Modelo supermercado context, o el contexto, el diseñador, el diagrama. Por ejemplo, aquí aparece un archivo en diseñador que es más que todo para yo trabajar con la generación de código. Pero lo que más me importa, y voy a quitarlo aquí, es que cuando ustedes generan el modelo desde Entity Framework, lo que van a obtener es el diagrama de la base de datos, el cual va a mostrar las tablas de su diseño, de su modelo relacional, y las relaciones junto con las columnas. Por ejemplo, aquí observamos que está categoría y producto, y lo mismo que nosotros observaríamos en nuestro diagrama de la base de datos, lo vamos a ver ya dentro de Visual Studio. Ya cargo esa parte. Ya tenemos listo el modelo. Del MVC tenemos la M. Falta la parte del controlador y la parte de las vistas, que es lo que vamos a trabajar en el siguiente momento. Para trabajar el controlador, debemos conocer que en el modelo que acabamos de generar, en la última parte dice modelo supermercado.tt. Si yo abro esto, voy a encontrar que está una clase de C# de categoría y de producto, es decir, las dos tablas que yo tenía en la base de datos. Si yo doy doble clic a categoría, aquí voy a encontrar los atributos. Esta es la definición de mi clase. De la misma forma, en producto. Era lo que yo les mencionaba, en modelo van las clases. Esos elementos básicos en donde yo luego podré generar métodos, pero los métodos están en controladores. Por eso es importante que pongamos bastante atención para que cuando ustedes vayan generando su proyecto y lo logren ejecutar de la mejor forma, vean que es una cuestión de iterar, de repetir el proceso hasta que usted lo tenga completamente claro. Entonces, modelo, ahí van las clases, listo, ya tenemos un check. Vamos con los controladores. Los controladores son uno por cada tabla de la base de datos. Si su tabla o su modelo relacional, mejor dicho, incluye 8 o 15 tablas, entonces habrán 15 controladores. Vean esto. El controlador con Entity Framework va a generar los action result, los métodos, para poder realizar las operaciones fundamentales de una base de datos, conocidas como el CRUD. C-R-U-D. CRUD significa Create, Read, Update, Delete. Que si lo pasamos a nuestro lenguaje de SQL, Create hace referencia a crear, es decir, insert. Read hace referencia a leer, select, y update y delete hacen referencia a las mismas acciones de SQL. Entonces, vamos a controladores.
Aquí, como les mencionaba, controladores ya tiene el Home Controller, que son los tres menús que vienen por defecto. Pero ahora ocupo un controller, por ejemplo, para productos. Quiero un controlador que tenga las acciones para yo poder trabajar mi tabla productos. Entonces aquí en Controllers doy clic derecho, agregamos controlador. Y aquí vamos a buscar la última opción, que son la creación de vistas y controladores usando Entity Framework. Agregamos aquí y aparece esta ventana asistente. Primera pregunta, ¿cuál es la clase modelo? Si yo quiero crear un controlador para producto, ¿cuál creen ustedes que sea la clase que necesito seleccionar? Bien, será la clase producto. Todo debe ir bien enlazado, pero hay una lógica, hay un porqué de las cosas dentro de MVC. En el contexto de la clase de datos, yo voy a buscar la entidad del supermercado porque está en la base de datos de supermercado. Luego, vamos a dejar marcadas estas tres opciones, que se generen las vistas junto con el controller. Es decir, como el Home Controller tiene sus vistas de About, Contact y el Index, aquí también vamos a generar las vistas necesarias para cada acción. Es decir, una pantalla para ver todos los productos, una pantalla para crear un nuevo producto, una pantalla para eliminar un producto y otra pantalla para ver el detalle de dicho producto. Todo esto se va a hacer automático. Observen qué interesante. Luego dice Use a layout page o use una página de lo que sería una capa, el layout. Bueno, el layout es lo mismo que decir el master page que teníamos en WebForms. En el master page está el menú, el diseño base que se repite en todas las páginas. Entonces aquí vamos a buscar cuál es ese layout. Demos clic en estos tres puntos, vistas, shared, layout. Ese de ahí es nuestro master page, pero para MVC. Damos clic en OK. ¿Cómo se va a llamar el controlador? Como esto estaba en inglés, hace una traducción al plural en español. Si es producto, de forma automática el Visual Studio le colocó productores, pero nada más lo corregimos, productos controller. No va a ocurrir nada malo si lo modificamos aquí. Agreguemos. Mucha atención. Dice scaffolding aquí. Scaffolding es andamiaje. Es el proceso en el cual se van a crear todas esas estructuras lógicas y gráficas que necesitamos. El detalle aquí se trata de este error. Si a ustedes les pasa este error es porque, vamos a cerrar aquí, en la parte de proyecto, o perdón, en la parte de lo que sería compilar, vamos a recompilar solución. Bien, una vez que ha sido recompilado aquí en controladores, vamos a darle clic derecho nuevamente y agregamos un controlador. Repetimos el proceso. Seleccionamos el modelo de la clase, producto, el contexto, supermercado, y ya lo demás quedó guardado en borrador. Productos, controller. Agreguemos. Una vez finalizado el proceso del andamiaje, vamos a encontrar que en Productos Controller están ya todos los Action Result que yo necesito. Por ejemplo, hay uno que dice Public Action Result Index. ¿Qué es lo que hace esto? Nos va a enviar a una página, a una vista index, pero ahí lo que ocurre es que se va a listar todos los productos de la base de datos. Otro ejemplo, digamos que yo quiero, vamos aquí abajo, borrar. Entonces hay un action result para borrar, delete, el cual nos va a buscar un producto por su ID, que en este caso sería la llave primaria código, la columna que vimos al principio del video, y va a borrar. Entonces todo esto de ahí, lo que está produciendo es el código que nosotros hubiéramos hecho en otro momento de forma manual, pero que ahora se ha generado de manera automática. Ya casi se van a sorprender de cómo es que funciona esto. Ya todo el código está listo. Veamos la parte de la interfaz gráfica. La interfaz gráfica que está en la carpeta vistas.
En la parte de vistas, aquí, cuando yo expanda, voy a encontrar una subcarpeta productos. Yo ya les había dicho que por cada controller que nosotros elaboremos con el scaffolding, tendremos como resultado una subcarpeta con el mismo nombre del controlador. Aquí, en productos al abrir, tengo 5 vistas. Y estas 5 vistas son Create, que es insertar un nuevo producto, Delete, borrar, Details, seleccionar específicamente este, Edit, actualizar, e Index, seleccionar. Pero, si yo quiero observar esta vista ya funcionando, lo único que puedo hacer es esto. Quiero, por ejemplo, ver todos los productos de la base. Entonces, doy doble clic en Index y ahí donde lo tengo seleccionado, ejecuto el proyecto. Vean lo que va a ocurrir. Cuando ustedes seleccionan una vista en el Visual Studio y le dan ejecutar desde ahí, lo que va a ocurrir es que se va a compilar el proyecto, pero les va a mostrar esa vista que tienen seleccionada. Ahorita les enseño cómo se agrega en el menú, pero quiero que observen esto. Aquí aparecen los dos productos que estaban en la base de datos. Se han listado, tienen el nombre de la columna, que es exactamente igual en la base de datos. Y ahora vean las acciones. Aquí arriba dice Create New, crear un nuevo producto. Editar este, ver los detalles o borrar. Vamos por partes. Jabón. Vamos a editarlo. Recordemos que la tabla producto tiene una relación foránea con la tabla categoría. Y si vemos en la base de datos original, cuando estábamos viendo los productos, nosotros teníamos que la categoría eran números. Pero MVC y Entity Framework entienden esta relación y en vez de mostrar un número, muestran una lista desplegable, haciendo una especie de join con la tabla categoría. Entonces, yo como usuario final, obviamente, a mí me sirve más entender cuál es el nombre de la categoría que su número. Eso es una gran ventaja. Digamos que jabón es electrónica, por poner así el ejemplo. O cambiemos el nombre, en vez de jabón, manzana. Y yo sé que es comida. Guardo y listo. Se ha actualizado. Lo mismo yo observaría desde la base de datos, que ahí ya aparece manzana actualizada. Podemos ver los detalles. Los detalles sencillamente es una página en donde está la información. No puedo editar, es únicamente observar. Un select where. Al regresar, back to list, regreso al index y yo puedo borrar. Si yo digo borrar, doy clic aquí y ya con esto he confirmado el borrado de este producto. Vean que ya está listo. Yo no hice casi nada en términos de programación, pero puedo modificar. Regreso y voy a crear uno nuevo. Nombre. Digamos que naranja. Es comida también y voy a darle clic en crear. Esta parte de aquí entonces nos permite agilizar tiempo de desarrollo. Pero eso no significa que vamos a entregar un proyecto de esta manera. Si usted está haciendo un proyecto final, no va a significar que usted va a empezar su proyecto 2 días antes porque MVC le va a hacer todo. No. Usted va a trabajarlo con tiempo para aprovechar el ahorro de horas de desarrollo en mejorar la interfaz, agregar más lógica, más opciones que sean específicas del tipo de proyecto a desarrollar. Entonces, ya tenemos lista esta parte. ¿Cómo se agrega en el menú la vista a la cual yo quiero dirigirme cuando dé clic? Bueno, voy a detenerme aquí, regreso al Visual Studio y voy a buscar mi master page. Pero recordemos, ¿cómo se llamaba en MVC? El layout. Y el layout estaba en la subcarpeta Shared, Layout, y aquí está el menú. Es un navbar. Y justo aquí vamos a encontrar los 3 ítems de mi menú por defecto. Pero como yo quiero mostrar, por ejemplo, el index de los productos, la vista index, vamos a agregarla. Ahora, aquí está usando Razor, es decir, código de C# dentro de HTML. Y usan un HTML.ActionLink. Y el ActionLink recibe 3 parámetros para funcionar. Primero, el texto que usted quiere mostrar en este menú. El texto que usted quiere. Segundo, va a requerir la acción del controlador que se ejecutará cuando usted dé clic a ese menú. Y por último,
dónde está el controlador con dicha acción. Esto es importante porque yo puedo tener acciones con el mismo nombre, pero que estén en controladores distintos. Es decir, hay un Public Action Result Index para productos y también hay un index para categorías y para cualquier otra tabla de la base. Entonces vamos a copiar esto, lo pegamos justo debajo y yo pregunto, si los tres parámetros son el texto del menú, la acción que se ejecuta y el controlador donde está esa acción, ¿cómo yo haría para resolver el tema de ver el index donde están todos los productos de la base de datos? Bueno, el primer parámetro sería el nombre del menú, ver productos, sí, un texto hardcodeado. Luego, vamos con la acción. Quiero que sea index. Esa acción index está en productos controller, es decir, es esta de aquí. Y por último, ¿cómo se llama el controlador? Bueno, el controlador se llama productos controller, pero aquí viene un gran detalle. Nosotros, como vimos aquí arriba, observamos que aquí dice home, no home controller. ¿Pero qué sucedió? Bueno, resulta que MVC sobreentiende que si usted va a colocar aquí el nombre del controlador, puede prescindir de la palabra controller y toma en cuenta lo anterior para buscarlo. Es decir, que en vez de escribir home controller, se escribe home. Y en vez de escribir productos controller, se escribe productos. Y así logramos que esté en nuestra línea lista. Vamos a ejecutar y veamos el resultado. Aquí, ver productos, y al dar clic, me redirige a la página como tal. Y ya con eso lo tenemos listo. Lo mismo usted lo va a realizar para categoría y cualquier otra tabla de su base de datos. Pero ya está listo. Y ustedes pueden confirmar en los comentarios de este video si les ha salido con éxito este proceso con su base de datos de SQL Server. Y eso es todo. Con esto hemos llegado al final del video. Espero que les haya sido de una manera sencilla ver el proceso de MVC. Tiene muchos más aspectos que uno puede trabajar aquí. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar en la vista index el nombre de la columna, aquí lo que vemos es que se genera un for each que va registro por registro en la base de datos, genera una tabla HTML y ahí están los detalles. Por ejemplo, Action Link Edit, editar si no lo quiere en inglés. Lo que sí debe dejar es el edit que hace referencia al Action Result que está en el controlador productos. Pero todo esto que está aquí, usted lo puede modificar a su gusto. Es algo que yo invito a cada uno de ustedes a que pueda experimentar, a que lo pueda modificar y como les decía, ahorramos tiempo en Progra, pero hay que agregar esas particularidades que son propias del tipo de proyecto que usted desarrolla. Sin más, este sería todo por el video de hoy. No olviden suscribirse para más contenido y nos vemos en un próximo video de Coding Graph.